Hola viajeros, ¿cómo andan? Bueno, hoy estamos en este hermoso pueblo con ese hermoso puente en el pueblito de Elizondo o Elizondo. Vinimos porque, bueno, nos atrajo mucho este pueblo de escucharlos en algunas películas españolas, como, bueno, en las películas de la trilogía de Baztán y un montón de películas más, pero la verdad es que es un pueblo muy famoso y tiene como una arquitectura y una esencia muy típica de esta zona, que, bueno, es muy atractiva y, bueno, esperamos que les guste y estamos, como decía Emi, esta es una foto típica de Elizondo. Elizondo es la capital no solo administrativa, sino también cultural del Valle de Baztán. Esta es una subregión de la provincia de Navarra. Elizondo es un centro neurálgico y comercial, y en ocasiones sirve de punto de encuentro de todos aquellos que viven en el valle, tanto en ferias como mercados, actos culturales y fiestas en general. Está emplazado a ambos lados del río Bidasoa, principal río del valle. Este pueblo, que cuenta con un poco más de 3.000 habitantes, es siempre una sorpresa para los que la visitan, como lo fue para nosotros, y esto es gracias a su belleza, en parte por sus bonitas casas de piedra, muchas de ellas con imponentes escudos de las familias de antiguos hidalgos de la zona. El Valle de Baztán está conformado por diferentes localidades, una de ellas es Elizondo, y junto a ella el Betea, casi como si estuvieran unidas en una sola. Tal es así que es fácil confundirse, pero sobre todo da la oportunidad de visitar algunos lugares extras. Uno de ellos es la iglesia de Santa Cruz, una pequeña y antigua iglesia hecha con piedra arenisca rosa de la zona. Fue construida en el siglo XVI, aunque su aspecto actual es posterior a eso. La iglesia, sencilla pero muy bonita, ha sido la inspiración de muchos artistas de la zona. La arquitectura de Elizondo y del Valle de Baztán en general se caracteriza por estas casas de muros blancos y detalles rojos y también aberturas en madera, además de otros detalles que son muy típicos. Es cuestión de ver una de estas típicas construcciones y darse cuenta que estamos en este valle. Respondiendo al mismo estilo, hay muchas casas señoriales y palacios también. Muchos de ellos pertenecieron a vecinos del lugar que emigraron a América y a su regreso construyeron estos monumentos. Uno de los más destacados es el Palacio Barroco, conocido como Palacio del Conde o de las Gobernadoras, construido en 1730 por Miguel de Ariscún, un importante servidor de la corte de Felipe V. Este mágico pueblo a 57 kilómetros de Pamplona, la capital de Navarra, y con sus cerca de 3.500 habitantes, ha sido el marco ideal para grabar no solo una, sino 3 películas entre el 2017 y el 2020. Se trata de nada menos que de la trilogía de Baztán, adaptaciones cinematográficas de las novelas de Dolores Redondo, que siguen los pasos de una investigadora policial. El puente es uno de los lugares más fotografiados del pueblo. Para apreciarlo hay que adentrarse en sus callejuelas y buscar algún espacio en cualquiera de las márgenes del río, como hicimos nosotros. Pero también se van a sorprender mucho al atravesarlo. Las vistas a ambos lados son muy atrapantes, pero sobre todo la presa se lleva la mayor atención. La Plaza de los Fueros es un espacio cuyos límites han cambiado mucho con el correr de los años, pero que resulta un espacio clave en la distribución de los edificios y un punto de referencia local y turístico, gracias a su cercanía con algunos de sus monumentos más característicos. Uno de ellos es la Casa Consistorial, construida entre 1696 y 1698. En el Ayuntamiento de Elizondo se reúne la Junta General de Baztán, institución de origen medieval que gobierna todo este valle. Y más allá del dato, es un bonito monumento para fotografiar, como muchos de los visitados en Navarra. Este espacio permite también el acceso a la cercana Iglesia de Santiago, un edificio de gran tamaño que se construyó con el fin de sustituir a la antigua iglesia que se ubicaba en la Plaza de los Fueros, en consecuencia de las inundaciones que sufrieron en la localidad. Es una iglesia que se considera un gran monumento arquitectónico para apreciar, tanto por su construcción como por sus obras en su interior.
Y bueno, así llegamos al final de este paseíto que hemos hecho por Elizondo. Mini paseíto. Mini paseíto. Porque ya lo anotamos para la próxima escapada, más el invierno, así, porque nos dijeron que se pone muy lindo. Claro, por ejemplo, imagínense todo esto así, pero nevado. Nevado y con el humito de las chimeneas. Bueno, espectacular. Así que bueno, anotado, Sí. registrado y reservado. Así que bueno, esperamos que les haya gustado, nos vemos en el próximo. Y no olviden suscribirse al canal si les gusta el video, si les gusta nuestro contenido, que eso siempre nos ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo, como dijimos.